Un lindo y hermoso jueves. Muchas bendiciones. Ya estamos terminando esta semana y pues viendo esos testimonios, tanto bíblicos como en la vida personal, que nos han llevado realmente a reconocer que hay un Dios preocupado por cada uno de nosotros, por mí, por ustedes, que está ahí atento a las peticiones, a lo que realmente de corazón está en nosotros, y Él va a respondernos. Y hoy, para este estudio que tenemos, el poder de un testimonio personal, pues nuevamente el pastor Pedro Remigio está aquí acompañándonos para compartir estos hermosos estudios. Pastor Pedro, bienvenido y gracias por su apoyo. Gracias, Pastor Víctor. Gracias, amigos televidentes. Pues rápidamente ha avanzado la semana y ya estamos en el día jueves prácticamente, culminando una enseñanza muy hermosa. Ojalá que los que tienen el privilegio de pertenecer, ¿verdad?, al Evangelio Eterno en nuestros centros evangelísticos este próximo sábado se ponga muy emocionante el análisis, la discusión, y quizá por la tarde sería muy aconsejable el hecho de tener, ¿verdad?, la oportunidad y la experiencia de conversar y de testificar, de dar, ¿verdad?, de contar nuestra historia. Todos tenemos una historia que contar de cómo Jesús ha llegado a nuestra vida. Pero hoy nos concentraremos básicamente en esta lección en la historia que nos presenta el médico Lucas en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Y ahí vamos a estar analizando. Hay muchas cosas muy importantes, aleccionadoras en nuestra vida, que el apóstol Pablo, antes Saulo, ¿no?, aquel hombre que estuvo ahí presenciando, era un mancebo que en ese tiempo era joven, estaba presenciando la muerte de Esteban, uno de los más encarnizados enemigos de la iglesia cristiana. Pero al mismo tiempo, una vez que es tomado, tocado por el Señor, es transformado a un punto increíble. Realmente el apóstol Pablo es el fundamento teológico, ¿verdad? Es el teólogo por excelencia que el Señor Jesús puso para bien de su iglesia. Así que estamos muy felices. Más, yo me atrevo a decir, ¿verdad?, algo. Si tuviésemos que escoger a un papa, yo creo que más bien sería Pablo y no Pedro, ¿verdad?, por su profundidad teológica. Pero en el día de hoy se nos presenta con un testimonio increíble, maravilloso de su vida, un discurso excelente que vale la pena tomar como un modelo a la hora de presentar nuestro testimonio. El poder del testimonio personal es la lección de hoy. Así es, pastor. Vamos entonces a la oración y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos acompañe en este momento. Cariñoso Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Al contemplar, oh Dios eterno, las maravillas que tú, Señor, has hecho en la vida de hombres y mujeres, el endemoniado Gadareno, en la vida de María Magdalena y del apóstol Tomás, en la vida ahora del apóstol Pablo, Señor, realmente te queremos agradecer, porque en realidad la Biblia es eso, es la historia de la relación, del trato de un Dios maravilloso, de un Dios condescendiente, perdonador, extraordinario, pero también transformador de nuestras vidas y de nuestros corazones. Oh Padre eterno, al poner atención muy especial en cuanto a la vida del apóstol Pablo, tal como se la contó al rey Agripa, oh Dios, ayúdanos a ser sensibles y a tomar esas lecciones maravillosas para nuestra vida. Quédate con nosotros en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro amante Salvador, y a quien debemos toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Pues pastor, el poder de un testimonio personal. En este caso la historia nos habla nuevamente hoy, yo diría casi la segunda parte de lo que fue ayer, esta historia de Pablo ante Agripa, ese testimonio que él le da a Agripa.
Y que Agripa pues dice, ¿no? Por poco, o sea, por poquito me hace ser cristiano. Y hoy en día, no sé, yo creo que así en nuestros testimonios, algunos quizás se quedan cimbrados, compactados, por a veces ver la vida de aquel hombre que conocieron o de aquella mujer que habían visto y que sabían cómo era y que ahora les impacta su cambio de vida, ¿no? Definitivo, no sé, cuando miramos la experiencia, lo que se cuenta en Hechos capítulo 26, realmente es algo totalmente diferente, porque, Pastor Víctor, el perseguidor ahora es perseguido, ahora llega encadenado. Aquel que había arrastrado a hombres, mujeres, como él mismo lo contó, ahora él llega hasta la presencia de un rey, tal como el Señor Jesús había dicho: haréis testimonio de mí frente a reyes. Ahora se cumple en la vida de Pablo. Y ahí está, ¿no? Y él comienza, es muy interesante porque es muy solemne la manera que él inicia. Él comienza, dice, levantando la mano. El médico Lucas cuenta el detalle, ¿no? Dice que levanta su mano. Es un acto solemne porque está prácticamente el equivalente de lo que hoy hace un acusado cuando pone la mano en la Biblia y dice: promete usted decir la verdad y solo la verdad. Y en ese momento Pablo comienza, y él comienza a defenderse, dice la Escritura, que toma, verdad, ese momento para él comenzar. Pero es muy interesante porque no es un discurso en su primera parte de una defensa, no es un discurso de derecho, es un discurso de una vida transformada. Y él comienza a contar la experiencia que él tuvo con el Señor Jesús. Saulo de Tarso, ¿quién era antes? Un perseguidor, fariseo de fariseos. Él no podía contar y decir: bueno, mi vida era una vida tal vez como la nuestra, ¿no? De vicio, ¿no? Él decía: si tengo que enorgullecerme, o sea, su vida, el fariseo, era puro. Eso significa, un fariseo era una persona que se enorgullecía de dos cosas: de su nacionalismo y de su vida santa. Sin embargo, ahora Pablo la pone como nada. Ahora dice él sencillamente: mi vida estaba alejada de Cristo. Y él cuenta cómo sucedieron las cosas. Y es tan especial, amigos, yo quiero decirte aquí en esta primera parte, cómo el apóstol cuenta lo que Dios hizo en su vida. Sorpresivamente, no había realmente explicación. Él no cambió porque quisiera cambiar, no cambió porque estuviese en sus planes cambiar. No tenía planes de encontrarse con Jesús en el camino. Es Jesús quien lo encontró, quien lo derribó, quien lo levantó, quien lo transformó y lo convirtió en su apóstol, en el apóstol de los gentiles. De hecho, la lección retoma de una manera muy especial, y solamente quiero subrayar esa parte donde precisamente el apóstol, ¿verdad?, es llamado por Dios, y la orden que él recibe es que él va a ser un testimonio, él va a ser un testigo para contarle a otros lo que Dios ha hecho. Para esto, dice el libro de los Hechos: he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ministros de Dios. Lo que antes éramos ya no importa. Lo que ahora somos y lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, esto sí que vale la pena. Yo creo, pastor, que el apóstol Pablo tenía sus conceptos, ¿no? Buscaba algún poder, algún liderazgo dentro de lo que era el Sanedrín. Por eso él se presentaba como el más celoso, el más riguroso, el querer que se obedeciera a Dios tal y como el Sanedrín
dijera o hiciera. Por eso yo creo que este testimonio de él ante Agripa impactó a Agripa, porque Agripa yo creo que si más de alguna vez escuchó de lo fiel que era este hombre para la iglesia, de lo fiel que era este hombre para castigar y para hacer que las personas temieran a la voluntad y doctrinas y dogmas de la iglesia. Por eso cuando Pablo le empieza a contar de a dónde él había comenzado, cómo él había empezado a trabajar, cuál era la obra que él hacía, cómo perseguía, pero de momento cuando le dice, vi una luz que resplandeció más fuerte que el sol, ahí me encontré con aquel nombre que ellos no querían escuchar y que estaban queriendo acallar de la boca de los discípulos. Y ahí él les menciona, me encontré con Jesús. Ahí tuve un encuentro con él. Él empieza entonces a detallarle a Agripa cuál fue la orden, cómo es de que él empezó ahora a entender lo que realmente Dios quería. Por eso llega Agripa a decir, por poco, o sea, un poquito, pero yo creo que más que un poquito, lo que le faltó a Agripa es darle tiempo a Pablo. Porque Agripa, cuando dice un poco, hablando y diciendo y levantándose. O sea, no quiso escucharlo. Simplemente decidió, no te escucho ya, porque pues todo lo que me has dicho de tu vida, yo la sé. Que hoy estés aquí preso porque los judíos te han traído, es otra cosa. Pero en realidad, que tu vida, creo que sí, yo la conocí. Y yo creo que esto es lo que impacta a muchos en la vida de nosotros hoy, pastor. Aquella gente que nos conoce, aquella gente que convivió con nosotros y que nos vieron cuál era nuestra vida, cómo era nuestro comportamiento, nuestro carácter, y que ahora les digamos y que ellos realmente vean que hay un cambio, que yo entiendo a veces que a veces nos ponen las orejas calientes, pero cuando ven esa tranquilidad, esa calma, dicen, wow, este hombre ya en otro tiempo se hubiera levantado y no sé qué hubiera hecho. Eso toca los corazones, aunque a veces uno piensa que no, pero toca los corazones, quizás no de todos, pero de algunos cuantos, en los cuales podemos decir que Pablo fue lo que hizo. Yo creo que si Agripa no aceptó, pero pienso de todos los que estaban en ese juicio, en ese momento, en ese testimonio de Pablo, creo que si Agripa no lo aceptó, muchos, algunos, tuvieron. Además, la palabra dice que muchos judíos se convirtió, muchos judíos aceptó el mensaje de ellos, el testimonio de ellos. Por eso hoy nosotros podemos entender el cual tenemos que dar ese testimonio. El pastor me preguntaba ayer, me decía, pastor, ¿cómo usted llegó? Y yo puedo decirle, pastor, que en verdad no fue fácil. No fue fácil mi aceptación de ser un cristiano. Casi creo que llegué a decir como Agripa, ¿no? Al principio. Yo siempre he dicho, tengo familia que son de diferentes denominaciones, desde mormones, católicos, pentecostales y testigos de Jehová, antes de que yo fuera adventista. Mi madre, mis hermanas, o sea, todos tienen una creencia. Si mi madre luchó porque yo conociera el Evangelio, creo que mi pobre madre sufría, porque si alguien de la familia se le estaba descarriando con el vicio, el alcohol, menos drogas, pero sí alcohol, ella me veía a mí como el hijo más descarriado. Mi padre nunca tomó, nunca lo vimos borracho, o sea, siempre buen ejemplo, nunca fumó. O sea, mi padre era un ejemplo para nosotros. O sea, si él nos jalaba las orejas porque
hubiéramos tomado, razón tenía. Razón tenía. No teníamos por qué reprocharle o decirle, pues si tú tomas, no. Pero yo recuerdo que mi madre trataba de llevarme a su iglesia, pero a mí no me gustaba porque yo le decía, mejor lléveme, espéreme, deje que lleguen los bookies o los otro conjunto, porque allí donde usted me lleva, pues si yo bailo o brinco, voy a brincar por la música. Pero a mi esposa sí le gustaba, pastor. Mi esposa sí le gustaba la iglesia. Ella le gustaba aplaudir, le gustaba alabar. Yo hoy le digo, ¿no? Entre comillas, el nombre de Dios. Y mi madre un día, y yo creo que esto también Dios lo hizo, un día fue a una librería ahí en Pomona, y en esta librería ella pidió que se le fuera a dar estudio al señor Víctor. Y les dio la dirección y les dio todo. Y pues cuando esta gente llegó, yo recuerdo, pastor, que llegaron, yo estaba en la cocina y escuché que preguntaron por mí. Y luego mi cuñada, que los recibió, les dijo, ¿pero de parte de quién o para qué? Y ellos dijeron, no, es que la señora Galdina fue y nos pidió que viniéramos a darle un estudio a su hijo. O sea, ¿usted no lo pidió? No, yo no lo pedí, fue mi madre. Yo no lo pedí. Y entonces yo asomé mis ojos hacia la sala y claro, ellos no se veían, ellos estaban en la parte de la pared. Entonces mi cuñada volteó a verme y yo le hice así, que no. Entonces ella les dice, escuché que les dice, no está ahorita, está ocupado en otras cosas. No, ¿a qué hora llega? Dice, no, no sé, les dijo ella. Y ellos, escuché que dijo el más viejito. Dice, pues lo vamos a esperar. No, pero no va a llegar ahorita, les dijo mi cuñada. Lo vamos a esperar. Pastor, yo comí, me metí al baño, entraba y salía y no hallaba ya cómo irme a mi cuarto. Eran casi las 8 de la noche y ellos ahí, desde las 3, 4 de la tarde que ellos llegaron. Y yo no quería salir, Y mi carnal llegó y se metió y dice, ya hombre, sal. Le digo, no. Le digo, que te den el estudio a ti. Dice, no, a mí no vienen a preguntar por mí. Le digo, pero ahí está tu esposa. Dice, no. Y dice, es más, dice, ya no tarde en llegar también tu esposa. Le digo, pues hay que las agarren a ellas. Pastor, yo, para no alargarle mucho, yo creo que como 5 horas. Yo salí como a las 9 de la noche del baño y de la cocina. Y ya me vieron y ya llegaste, me dijeron. Sí. Y lo único que me dijeron, bueno, mira, fuimos visitados por tu madre, venimos a darte un estudio y queremos enseñarte la palabra de Dios. Le dije, no, yo ya sé, yo ya conozco a Dios. Le digo, además tengo familia de toda, pues por eso, queremos enseñarte. Y, qué perseverancia. Sí, no. Y entonces yo le dije, bueno, lo que tengan que decir, díganlo y ya, porque yo tengo que descansar, tengo que irme a trabajar mañana temprano y yo tengo que descansar. Y entonces, pues ya, me dieron ahí el primer estudio de la fe de Jesús y pues yo lo vi ligerito, ¿no? Yo le dije, no, pues todo eso ya lo sé, yo ya conozco, Dios es amor y sí, está bien. Y yo sé que el único Dios que hay que adorar, pues es a Dios, nada de otros dioses. Ok, me dicen, nos vemos mañana, pero no me preguntaron si nos veíamos mañana. Me dijeron, nos vemos mañana. Y yo le dije, no voy a estar, voy a llegar tarde, tengo horas extras, te esperamos. ¿A qué hora llegas? Y yo, para que no vinieran, les dije, como a las 11 de la noche o 12. Ah, no te preocupes, con media hora. Y luego me dicen, ok, ¿no te parece si media hora de estudio y es todo lo que te vamos a hacer? Le dije, ¿sabe qué? No, mejor vengan a las 3 de la mañana. Y me dice el hermano más grande de edad, sí, aquí estamos a las 3 de la mañana. Y me dice
el más joven, dice, pero ¿por qué quieres que vengamos a las 3 de la mañana? Le digo, es que yo me tengo que ir a las 5 y yo voy hasta Los Ángeles a trabajar. Le dije, no puedo, más temprano ni más noche, porque yo llego cansado, quiero descansar. Y así es que la única forma de estudiar es a las 3 de la mañana. Pastor, a las 2:30 estaban tocando la puerta de la mañana. Ay, cuando escuché que mi esposa me dijo, creo que ya llegaron, te hablan. No, pastor. Nunca más les pedí que vinieran a las 3 de la mañana. Nunca más. Pero sí quiero decirle que en esa ocasión me dieron otro estudio. Después concertamos otro estudio, pero tampoco fue fácil que me agarraran, pero en esa ocasión me dieron el estudio acerca de la venida de Cristo. Me dieron el estudio. Ahí me sacaron la cerveza, me sacaron tanto que pues que un borracho no puede heredar el reino de Dios y que bueno, Ya le empezaron a tocar ahí, ya me empezaron a cortar. Ay, yo dije, allí sí me atemoricé, allí sí me entró el temor. Pero como me hablaron también de la comida, yo tenía un hermano menor que era pentecostal también. Y cuando yo le hablé de la comida que ellos me habían dicho, ellos me dijeron, eso no es verdad. Toda la comida es limpia. Lo único que tienes que hacer es orar por la comida. Y me dio la cita del libro de Hechos, capítulo 10. Y yo dije, con esto, los descuento y bye bye. Pero yo nomás leí el texto, sin su contexto ni nada. Pues en ese tiempo, ¿qué sabía yo de texto y contexto, no? Total de que cuando llegaron, mejor se los dejo para mañana, porque ahorita ya el Oiga, tiempo nos ganó, pastor. Esto se está Así es. poniendo muy interesante de resumen. Bueno, creo que estamos felices, ¿verdad? Y agradecidos con nuestro Dios. El pastor, por supuesto, él siempre despide, pero de esto se trata precisamente. Esto es lo que el Señor pensó cuando dejó que en su palabra se escribieran las historias de vidas transformadas. O sea, por eso es tan emocionante la palabra de Dios, porque es la historia de Dios con los hombres. No dejes, por supuesto, esta oportunidad maravillosa de disfrutar esta lección, la Biblia en estudio, pastor. Amén. Muchas bendiciones.